La crónica escrita por Gabriel García Márquez aduce en primera instancia a un contexto en Venezuela en el que los movimientos cívicos militares generaron todo un revuelo por el país, luego de que los acontecimientos de 1958, donde un grupo insurgente derrocó entonces al presidente Marcos Pérez Jiménez y este fuera exiliado a República Dominicana. Bueno, en este contexto donde Gabo describe una crónica en la que se relatan incidencias de Samuel Burckhardt, un inmigrante alemán con 10 años de vivir en ese país, y su vivencia durante una sequía en Caracas, posterior al golpe de Estado hacia Pérez Jiménez. Las características propias de este relato brindan un planteamiento dramático que presenta un conflicto que rompe con la cotidianidad de la ciudad de Caracas, mediante un híbrido sincrónico de una crónica narrativa. El texto cuenta la historia detallada de cómo la sequía en el dique La Mariposa se convierte en todo un suceso debido a que esta es la fuente hídrica que provee agua a la ciudad. En el relato Una visita al cementerio de las cartas perdidas de Gabriel García Márquez se presentan las características de la crónica descritas en el manual de redacción del Tiempo, puesto que es un relato de hechos que a partir de una mirada profunda y detallada del escritor, la cual acude a técnicas narrativas y a una juiciosa recolección de datos y versiones para profundizar en aspectos poco conocidos del personaje y acontecimientos que son parte de una gran coyuntura noticiosa. Asimismo, Gabriel García Márquez se entrega a la historia y la convierte en un tema recurrente, es decir, logra que el espectador se encuentre inmerso en los acontecimientos debido a que sensibiliza y genera una sintonía con los relatos. Además, se encuentra lo maravilloso con algo tan cotidiano como son las cartas que nunca han llegado a su destino. Esa faceta de transformar lo efímero hace que sea extraída la condición subjetiva, la capacidad de narrar desde el mundo de los personajes y crear una ilusión de vida para situar al lector en el centro de los hechos. La Marquesita de la Sierpe. Acá cabe mencionar que tan solo con 27 años, en 1954, Gabo escribió este maravilloso reportaje donde utilizaba la magia entrelazándonos en la ficción y lo real. Se preguntarán por qué Sierpe. Es que así empezó el pueblo Sucre, como un callejón que llevaba ese nombre. A este lugar llegaron los marquesados de Torrehoyos, representando en su marquesa la momposina doña Josefa Isabel Juana Bartola de Hoyos y Hoyos. Era muy famosa ya que había milagros, y esto por un pacto por el diablo. El escritor de Aracataca fue enviado a Medellín cuando era reportero del Espectador. Cuenta Gerald Martín que en el libro Gabo Periodista, que José Salgar, jefe de redacción de ese diario, lo mandó a averiguar qué carajos había pasado en los derrumbes que dejaron más de 60 muertos ocurridos en la zona de Medialuna, corregimiento de Santa Elena. Hace 60 años comenzó la tragedia, título de la crónica, de 3 entregas que aparecían 20 días después. Así comienza su publicación. El lunes 12 de julio, un poco antes de las 7 de la mañana, los niños Jorge Alirio y Lírico Caro, de 11 y 8 años, salieron a cortar leña. Era un trabajo que realizaban 3 veces por semana con un pequeño machete de cacha de cuero gastado por el uso. Después de tomar el desayuno con su padre, el arenero Guillermo Caro Gallejo, de 45 años. Las víctimas estaban en el lugar precisando el rescate de una familia que había quedado atrapada en el alud, ocurrido horas antes. Entre ellas estaban la madre y la hermana del campeón de la Vuelta a Colombia, Ramón Hoyos Vallejo, de quien se escribiría más adelante el periodista. En medio de la tragedia, descubrió el goce de ser un reportero detective, la creatividad que encerraba el descubrir y en cierto modo incentivar la verdad. Fue primero de uno de los 80 reportajes que se escribió en el año antes de su partida para Europa. Recuerden su ensayo bibliográfico y crítico literario británico.